Un sandbox no debería recordar lo que haces dentro de él, ni reaccionar cuando crees estar solo. Pero algo empezó a observar, a moverse fuera de cámara, a aparecer cuando el juego ya no debería hacerlo. No sigue reglas, no obedece comandos y no puede ser eliminado. Esto no es un bug, es una respuesta. Porque cuando alteras un mundo lo suficiente, ese mundo aprende a odiarte y decide devolverte el daño, no como un error, sino como un castigo. Hola a todos y bienvenidos a Something's Wrong with My Gmod, una historia sobre consecuencias de alterar un mundo y de qué pasa cuando algo dentro del juego aprende a observarte. El primer video se llama Fallo extraño del Gmod Ragdoll y parte desde algo totalmente cotidiano. En él, el autor explica que estaba trabajando en un póster dentro de Garry's Mod, recreando una escena de Half-Life con un Ragdoll del científico. En un momento se levanta a buscar agua, y al volver, nota que uno de los modelos ya no estaba donde lo había dejado. En la descripción del video aclara que esto ya le había ocurrido antes y que, en esos casos, el Ragdoll solía aparecer en algún punto aleatorio del mapa, algo bastante común en Gmod. Por eso, al inicio lo considera solo un fallo del juego, y decide empezar a grabar para saber si a alguien más le ha pasado algo similar. Con la grabación activa, recorre el mapa buscando el modelo perdido. Durante la exploración, llega al ascensor y nota un detalle extraño. No está en el piso donde debería estar. Decide llamarlo, y el ascensor baja desde un piso superior. Aún así, no hace ningún comentario especial y continúa explorando las habitaciones cercanas. El juego cierra de forma abrupta en ese momento, y el autor sigue considerando lo ocurrido como un simple fallo del juego, sin darle un significado mayor aún. Sin embargo, el siguiente video del canal deja claro que el problema no desaparece, llamado Más fallos extraños del Ragdoll. La descripción menciona que el autor estaba haciendo un tutorial sobre cómo posar un Ragdoll, cuando algo extraño sucedió. Durante el proceso, el autor spawnea el Ragdoll del científico, usándolo para el tutorial y luego lo elimina sin que ocurra nada extraño. El problema aparece cuando intenta crear nuevamente el mismo Ragdoll. Este video corto es importante, porque simboliza que el fallo se manifiesta específicamente al interactuar con ese modelo del científico, al menos por ahora. En este punto, no es presentado como algo paranormal, pero claramente ya no se comporta como un simple bug aleatorio. El siguiente video se llama Habitación Oscura, Habitación Secreta en GM Construct. En esta ocasión, el autor continúa usando Garry's Mod para hacer posing, y decide utilizar el modelo del Dr. Isaac Kleiner, colocándolo frente a un computador. Mientras ajusta la escena, ocurre algo inesperado. El bot de Kleiner comienza a moverse solo por el mapa. Esto es importante, porque los NPCs de personajes de historia no deberían desplazarse sin comandos ni scripts activos. Aún así, el modelo se aleja, y el autor decide seguirlo para ver qué está ocurriendo. El bot entra a una habitación oscura y desaparece. Al revisar el lugar, el autor nota que una de las paredes tiene una textura distinta al resto del mapa. Al romperla, se revela un pasaje oculto que conduce a una serie de habitaciones que no deberían existir en GM Construct. Al avanzar por este espacio, se encuentran puertas cerradas, zonas sin iluminación, manchas de sangre y un ambiente completamente ajeno al mapa original. Cuando explora por unos momentos, tiene un encuentro inesperado. El video finaliza sin ofrecer ninguna explicación técnica. A partir de este punto, el problema deja de limitarse a un modelo o a un error puntual y empieza a afectar al propio espacio del juego. El siguiente video se llama GM Construct, Radio del Cielo. La descripción dice que el autor estaba trabajando en otro póster dentro de Garry's Mod, cuando,
De forma inesperada, una radio cae desde el cielo. Al activarla, se escucha un mensaje en código Morse cuyo significado, en ese momento, él desconoce. Al traducir el mensaje, se revela una frase directa e inquietante: «Tú me hiciste así». Además, hay un detalle importante. En este póster se estaba utilizando un científico distinto al que había aparecido en los videos anteriores. Sin embargo, hacia el final del video, el modelo cambia silenciosamente y vuelve a aparecer el mismo científico asociado a los eventos extraños. El autor no parece notar este cambio, lo que vuelve el mensaje aún más perturbador. El video que sigue se llama GM Construct, Habitación Secreta Parte 2. En esta ocasión, el autor no estaba haciendo un póster ni grabando un tutorial. Simplemente se encontraba dentro de GM Construct, probando cosas de manera normal, como en cualquier sesión casual de Garry's Mod. En medio de eso, muere de forma repentina y sin una causa aparente. No hay enemigos, no hay disparos ni advertencias previas. Al reaparecer, no vuelve al punto habitual del mapa. En lugar de eso, despierta directamente dentro de la habitación secreta descubierta en el video anterior, específicamente en la zona oscura y cerrada por rejas. Al darse cuenta de dónde está, intenta salir utilizando noclip y distintos comandos, pero el juego se lo impide por completo. Cada vez que intenta escapar, algo lo empuja de vuelta al interior del lugar. Dentro de esta zona hay dos puertas. Una de ellas permanece completamente cerrada, mientras que desde la otra comienzan a escucharse golpes fuertes y constantes, como si alguien intentara entrar desde afuera. El autor entra a la habitación desde donde provenían los sonidos, pero no encuentra a nadie. El lugar está vacío, salvo por muebles desordenados y manchas de sangre esparcidas por el suelo. Al salir de esa habitación, ocurre otro detalle extraño. La segunda puerta, que antes estaba cerrada, ahora se encuentra abierta. El autor continúa avanzando por los pasillos del complejo, sin encontrar a nadie durante su exploración, hasta que tiene un encuentro inesperado. En la descripción del video, el autor aclara que, pocos minutos después de grabar este episodio, su computador dejó de funcionar por completo, razón por la cual el canal permaneció inactivo durante un tiempo. El siguiente video se llama Interrupción del trabuquete. Tras un tiempo sin subir contenido, el autor vuelve a grabar, esta vez en el mapa Flatgrass. En el video no está investigando nada extraño, simplemente está construyendo y probando un trabuquete, lanzando distintos objetos y jugando de forma normal. Durante buena parte del video, todo transcurre sin incidentes. Sin embargo, en un momento el autor nota algo fuera de lugar a la distancia y decide acercarse para comprobar qué es. El video termina sin explicación, pero deja claro que el problema no desapareció con el tiempo, ni quedó limitado a un solo mapa. El video que sigue se llama NPCs de Half-Life que desaparecen en Gmod. En esta ocasión, el autor comienza a grabar porque nota algo extraño. En el mapa hay menos NPCs de los que deberían haber, y varios personajes simplemente han desaparecido sin explicación. Mientras recorre el mapa para investigar, el rendimiento del juego comienza a empeorar de forma evidente, y entre el fallo, vuelve a aparecer la cabeza del científico, presente una vez más en el mapa. El siguiente video se llama Experimentando. Aquí el autor spawnea a un científico normal y le cambia la skin, y se ve que eso funciona con normalidad. Pero cuando intenta crear el mismo científico que lo ha estado persiguiendo, no logra hacerlo directamente. En cuanto se da vuelta y deja de mirar el ragdoll,
el juego empieza a fallar con lag fuerte, y cuando vuelve a mirar, el modelo ya se cambió solo al científico problemático. Intenta cambiarlo a otro de nuevo, pero ahora ya no se puede. Lo elimina, y en vez de spawnear otro ragdoll, intenta crear un bot con IA. En ese momento el lag se intensifica y el juego termina cerrándose. El científico ya no se comporta como un modelo defectuoso, sino como algo que decide cuándo aparecer y cuándo no. Y cada intento de interactuar con él de forma más directa solo provoca que el juego se vuelva más inestable. El video que sigue se llama Screenshots, donde el autor muestra distintas capturas de pantallas tomadas durante sus partidas, en las que se puede ver al científico observándolo desde la distancia, muchas veces fuera del foco principal de la escena. En la mayoría de los casos, su presencia solo se nota al acercar la cámara o revisar la imagen con más detalle. Estas capturas refuerzan la idea de que su presencia se extiende a distintos mapas y escenarios que utiliza para jugar o crear. El siguiente video se llama Probando una sugerencia. En esta ocasión, el autor sigue una recomendación dejada en los comentarios y logra spawnear un bot del científico. Sin embargo, al intentar eliminarlo, algo extraño ocurre. Fascinating. I never suspected such things could be. El científico responde activamente a lo que el jugador hace, imponiendo consecuencias directas. El mensaje en la habitación no intenta asustar, confirma que lo que ocurre es intencional y que no va a detenerse. El penúltimo video se llama GM Construct, rarezas de la habitación secreta. En esta ocasión, el autor decide regresar al complejo secreto descubierto tiempo atrás, simplemente para comprobar si el lugar sigue existiendo y si algo ha cambiado con el tiempo. Al recorrerlo nuevamente, nota varias anomalías. Muchas de las puertas que antes estaban intactas ahora aparecen rotas, el entorno muestra más signos de destrucción, y encuentra su propio ragdoll, con la misma skin y rodeado de sangre, exactamente en el lugar donde había muerto anteriormente. En la descripción del video explica que todo eso ocurrió meses atrás, y que, aún así, el estado del lugar se mantuvo intacto. Señala que esto es imposible dentro de los mapas de Source, ya que estos no pueden guardar información como la posesión de objetos, puertas abiertas o cerradas, cuerpos, manchas de sangre o cambios en el entorno. No tiene ninguna explicación de cómo algo así pudo ocurrir. Con esto, la habitación secreta deja de ser solo un espacio extraño. Se confirma como un lugar que conserva información, recuerda eventos pasados y existe fuera de las reglas normales del juego. Existe un momento en que el usuario se encuentra brevemente con el científico. La persona decide simplemente retroceder, hasta que aparece un error y el juego cierra abruptamente. Al final, añade que está dispuesto a probar más sugerencias que los comentarios hagan. Todo lo ocurrido nos lleva al último video, donde prueba todas las sugerencias. El video fue subido un año con un mes después del video previo, cuando finalmente su computador funcionó. En él, el autor decide probar todas las sugerencias que le dejaron. Regresa a GM Construct, donde se encuentra con el científico en uno de los pisos de un edificio, observándolo a la distancia. A partir de ese encuentro, decide probar una de las sugerencias más repetidas, enfrentarlo usando NPCs hostiles. El autor spawnea varios zombies en el mismo sector donde había visto al científico. Sin embargo, al ver el lugar, los zombies aparecen muertos y el científico ya no se encuentra allí, dejando claro que no puede ser derrotado de esta forma. Acto seguido, menciona que intentó hacerlo de nuevo, pero generando más zombies diferentes, pero el científico los destruyó todos otra vez. Más adelante, prueba desactivar el contenido de Half-Life Source, como algunos comentarios se lo han sugerido, pero el científico continúa apareciendo, esta vez como un modelo de error, lo que demuestra que su presencia no depende del modelo original. En otro momento, se le solicitó crear distintos props por el mapa, llevándolo a colocar varios en distintos lugares, y después se va off en una esquina. Mientras permanece quieto, el científico aparece en distintos puntos, observándolo desde lejos.
Cuando el autor vuelve a moverse y revisa el mapa, descubre que han desaparecido las tablas y toda la tecnología con computadoras científicas. Lo que hace después es generar 2 ragdolls del científico, colocar una cámara en dirección a ellos y ver lo que pasa desde la distancia. En un comienzo no pasa nada, hasta que escucha pasos. El usuario no encontró al científico en movimiento, tampoco cuando intentó rehacer exactamente lo mismo. Después, intenta llevar objetos a la habitación secreta, pero recalca que no puede hacerlo. Intentó utilizando un comando de teletransporte, logrando su cometido, y aunque menciona que el objeto es inútil ahora, piensa en lo mucho que puede hacer ahora en ese lugar. También deja en claro que, cuando está en este lugar, no puede salir del juego de ninguna manera, lo que vuelve cada incursión riesgosa, porque puede terminar en otro crasheo del PC. Después, entra en el editor de mapas para ver la habitación secreta desde ahí, pero no aparece. Él mismo sugiere que esa habitación solo existe cuando está dentro del mapa. Luego intenta otra idea, tratar de matarlo con armas muy potentes, mencionando incluso armas de admin. Pero cada vez que cree verlo y dispara, no logra su cometido, ya que el científico no se deja. Después viene el intento más directo, tratar de comunicarse. En la habitación oscura, cerca de la entrada del complejo, escribe la pregunta ¿por qué haces esto conmigo? Se va, y al volver solo quedan 4 letras, diciendo odio. El autor no logra entender a qué se debe ese odio, y casi al final del video, nota que la entrada al complejo se encuentra bloqueada con tablas de madera. Decide destruirlas antes de que el video termine, cerrando con la promesa de que continuará subiendo más videos en el futuro. Todo lo que ocurre aquí puede entenderse como la reacción de un espacio que nunca debió ser accedido. El complejo secreto no es un error del mapa, sino un lugar aislado que existe fuera de las reglas normales de Garry's Mod, y que conserva información propia. El científico no es un NPC consciente, sino la manifestación de ese sistema. Al ser observado, posado, eliminado, convertido en bot y atacado repetidamente, el jugador altera su estado original y provoca su deformación. Por eso el mensaje "tú me hiciste así" no es simbólico, sino literal dentro de la lógica del entorno. A partir de ese momento, el sistema comienza a responder. Actúa cuando no se lo observe directamente, modifica el espacio, elimina recursos del jugador y castiga cada intento de control. El odio no representa una emoción humana, sino una respuesta funcional de rechazo frente a la interferencia constante. El cierre del complejo no es un acto de venganza, sino una corrección final. El entorno se defiende, bloquea el acceso y expulsa al jugador. No porque haya sido derrotado, sino porque ya no permite ser alterado. Aún así, quedan dudas abiertas. Nunca se explica qué creó originalmente el complejo, si existen otros espacios similares ocultos dentro del juego, o si le puede llegar a ocurrir a cualquier otra persona. Y esa es, quizás, la parte más inquietante de toda la historia. El último video fue subido el 7 de septiembre de 2023, y como dijo el usuario al final, es posible que suba más contenido sobre su caso. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.